En este tutorial vamos a aprender columnas de estilo periodístico. Yo tomé de internet un texto como para explicar el tema. A este texto lo voy a diseñar en columnas de estilo periodístico, pero voy a dejar todos los títulos a una sola columna y los textos los voy a colocar a 2 o 3 columnas como para explicar el tema. Es muy importante entender en principio qué es una columna de estilo periodístico para que ustedes sepan la diferencia que hay con las tablas. Es un formato de texto, se le aplica directamente al texto, no es un objeto gráfico como la tabla que se puede tratar bastante independientemente. No, estos son marcas y secciones sobre el documento y generan cierta interrelación, cierta, si se quiere, entre comillas, peligrosidad de arrastre de los vínculos que hay dentro del documento. Aplica unas llaves que abren y cierran secciones del formato columnas que hay que tenerlos muy claros. Yo voy a activar este botón de caracteres no imprimibles para que ustedes puedan visualizar cómo el formato de columnas inserta marcas en el texto. Pero, repito, es un formato de texto que se aplica y se desaplica como cualquier formato. Bueno, muy bien. Yo tengo un texto luego de un título. Fíjense con qué sencillez yo se supone que primero apliqué todos los formatos que eran de mi interés. Yo sencillamente selecciono este texto y en mi caso, en diseño de página, en algunos Word más moderno puede estar en el menú de formato, se encuentra la opción columnas. Voy a seleccionar allí y fíjense que podemos tener algunas formas estándar. Si yo deseo algo un poco más configurado, ingreso a más columnas. Y allí yo puedo decidir la cantidad de columnas que quiero. En mi caso van a ser 2 nada más, pero podría ponerle 5 si así yo lo deseara y tuviera espacio suficiente y que esto no fuera una cosa ilegible. Y puedo configurar si todas las columnas tienen el mismo ancho y si este ítem está puesto acá, ustedes van a ver que a medida que aumento el ancho va a disminuir el espaciado y viceversa. El ancho es, digamos, todo lo que puede estar escrito de borde a borde, vamos a decir, del texto. Y el espaciado es este espacio en blanco que hay entre las dos columnas, la separación. Le podemos poner una línea entre columnas y la vamos a dejar aplicada al texto seleccionado. Esto que parece tan sencillo es muy difícil de hacer si uno lo va escribiendo y va formateando las columnas, porque ustedes no lo están viendo, pero aquí observen que ya la columna insertó 2 saltos de sección. Si yo lo venía escribiendo y sin querer tomé el último enter que tenía la hoja, las columnas se me van hasta el borde inferior y es muy difícil lograr volver a subir todo el texto. Entonces, ¿qué es lo que yo indico? Se escribe todo o se copia todo y luego a los sectores que les deseo poner columnas se selecciona y se le coloca columna, como en este caso. Yo cuando desactive este botón van a ver que todo queda perfectamente. Bien, le voy a sacar el último enter para que no se repita esa línea de separación. Yo solamente les quería mostrar el salto de sección que había insertado columnas. Quiero insertar 3 columnas, bueno, de la misma manera, entonces en diseño de página, columnas, puedo poner 3 del mismo tamaño y acá ya me empiezo a fijar algunas cuestiones. Fíjense que la separación es tan grande que
respecto de lo que es el formato de columna que ya no queda bien, aunque le pongamos formato de párrafo justificado, que es como están los diarios. Entonces, en este caso, siempre es mejor ingresar e ir probando de ir achicando los espacios intermedios, ¿eh? La línea entre columnas a veces es muy significativa para que no se amontonen los textos, y a veces es muy molesta, depende de lo que estemos necesitando. Yo le voy a sacar este formato de párrafo porque no me está gustando cómo queda visualmente. Muy bien, ¿puedo insertar un objeto dentro de una columna? Sí, con muchísimo cuidado. En el lugar donde lo inserto, ir manipulándolo con cuidado. Yo en mi caso, por ejemplo, a ver aquí, en la Edad Media, voy a seleccionar, voy a poner 2 columnas. Ahí está, voy a dejar la separación que tienen y voy a insertar allí una imagen que tengo preparada. Bien, entonces aquí, en este sector, yo voy a insertar una imagen. Inserto una imagen que tengo guardada, una imagen de gastronomía antigua, y la inserto. Fíjense que yo había puesto el cursor en el medio y se inserta desplazando el texto arriba y abajo, porque no tiene el ajuste adecuado. Yo puedo poner ajuste cuadrado o estrecho y puedo mover esta imagen y lograr que las columnas se coloquen alrededor de la imagen. Fíjense que si a la columna, voy a cliquear sobre la columna, si a la columna, por ejemplo, le ponemos una línea intermedia, podemos visualizar bien que la imagen está entre las 2 columnas. Cuando coloco una imagen, por supuesto que esa división hay que sacarla porque no queda bien visualmente, ¿no? Perdón. Vamos a sacar entonces. Bien, perfecto. A esta imagen puedo hacerle todos los formatos conocidos, ¿eh? Puedo hacer el recorte, como ya sabemos. Una vez que hice el recorte, si quiero, puedo cambiarle las proporcionalidades. Puedo cambiarla de lugar perfectamente, ya sabemos. Acá no entra, pero si la hacemos más chiquita, vamos a ver si la podemos ingresar. Ahí quedó. Incluso bien pequeñita se puede ver como el ajuste es bien cuadrado. Depende de la cantidad de palabras que tenga el texto. Muy bien, volvemos un poco a la idea original. Insertamos esta imagen. Bien. Vamos a hacer un último intento. Vamos a seleccionar. Quería mostrarles un error para que no lo cometan. Vamos a la pestaña inicio y a este texto le voy a colocar un espaciado de párrafo importante y un interlineado bien grande. Entonces, fíjense que cuando yo quiero aplicar columnas sobre ese texto, pueden observar que es prácticamente ilegible. Entonces, siempre fijarse de que yo puedo venir escribiendo con un formato de párrafo que a veces antes de aplicar columna lo tengo que sacar porque evidentemente esto no va a quedar bien por más que estreche los márgenes y estreche los espacios intermedios. Así que siempre sugiero que si vamos a trabajar con columnas, que los formatos de párrafo estén a 0. Y si es posible, sin sangrías también, porque la sangría aumenta el espaciado entre una tira de texto y la otra, y más aún si vamos a aplicar imágenes, ¿no es cierto? Como yo voy a aplicar ahora. Voy a insertar una última imagen, entonces la vamos a ajustar y la vamos a colocar al inicio.
Bueno, estas son las recomendaciones importantes al insertar columnas. Primero fíjense, recuerden, escribir todo el texto y diseñar luego dónde se van a insertar. Recuerden, como le dije anteriormente, que insertar columnas antes de la escritura es sumamente peligroso. Como segundo, fíjense siempre de seleccionar el texto y luego dirigirse a diseño de página, o en el caso de que tengan un Word más moderno puede ser que diga disposición de página. En el caso de un Word más viejo, formato columnas. Acá pueden elegir en forma estándar o también pueden dirigirse a más columnas y allí encontrar el cuadro de diálogos que les mostré en el video. Fíjense que acá tienen todas las opciones. Recuerden que pueden tener columnas de igual ancho o formatearlas como ustedes quieran, y proporcionalmente aumenten el ancho, disminuye el espaciado y viceversa. La línea entre columnas solamente cuando los espaciados son pequeños, para separar bien, que quede bastante visual la separación. Observen ustedes entonces cómo se adecúa este formato de columnas a la sección indicada. Yo no me doy cuenta, pero este documento ya fue dividido en secciones. Tiene una sección antes de estas columnas, una sección del documento para columnas y una sección del documento con lo que está después. Ni hablar si insertamos columnas en otros párrafos. Por lo tanto, estar atentos, porque este es un concepto que todavía no comprendemos bien, el de secciones. Hasta ahora trabajamos con un formato de página que se podía incluir a todas las hojas del documento. A partir de que se incorporan las secciones hay que tener mucho cuidado. Bueno, no arrastrar, por supuesto, formatos de párrafo. Fíjense, si yo vengo escribiendo con un formato de párrafo y luego le aplico columnas, voy necesariamente a tener ese formato ilegible. Siempre todo se puede modificar, pero siempre es mejor antes de incorporar el formato columnas. Bueno, y por último, tener bastante cuidado cuando inserto las imágenes. Ajuste cuadrado y estrecho o transparente si lo desean, en el caso de que quieran el texto en primer plano. Puede ser también. Cuiden un poco el recorte y también el tamaño de la imagen. Es importante no colocarla en cualquier sector para que quede bastante legible y no se deformen las columnas.